Hola, muy buen día, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar con nosotros en este curso que hoy terminamos, un curso que ha sido sumamente interesante porque hemos podido hablar pues del tema de las epidemias, del tema de la higiene y de la muerte, tanto en la Nueva España como en La Habana. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y pues como les digo, hoy vamos a finalizar pues esta serie de conferencias. Hoy vamos a tener a dos excelentes ponentes con nosotros. Vamos a poder escuchar pues a Carolina Martínez, que por desgracia pues el jueves que íbamos a tener su ponencia hubo problemas muy fuertes de internet en su casa y pues no pudimos escucharla, pero esperemos que hoy todo esté muy bien y pueda estar aquí con nosotros sin ningún problema y también pues podamos tener la posibilidad de hacerle preguntas, ¿verdad? Que también esa parte es bien interesante. También vamos a tener a Mario Alberto Roa, que él nos va a hablar sobre otro tema, sobre epidemias. Primero, pues con Carolina Martínez vamos a ver un tema bien interesante que tiene que ver las epidemias en los conventos, cómo se vivía este tema de las epidemias en los conventos, qué pasaba con las religiosas. Como ustedes bien saben, pues en el periodo virreinal ellas estaban en clausura absoluta. Entonces, si bien algunas personas que podían irse a sus casas de descanso o salir de las ciudades donde estaban estos problemas fuertísimos de pestes y demás, pues las religiosas no podían por el voto que habían asumido cuando profesaban. Entonces, ¿cómo era la vida ahí en los conventos y cómo es que tenían que pasar estos periodos de pandemia? Yo les comento que ayer justamente estuve con carmelitas de la Ciudad de México y fue muy curioso porque, bueno, pues hay una publicación en donde ellas me solicitaron que diera unas palabras, ¿no? Para la contraportada y el libro felizmente ya salió, un libro sobre el Cristo Santa Teresa, que será también otro de los temas que tendremos en el programa académico, pero justamente pues en tiempos de pandemia normalmente yo podía pasar, hablar con ellas y pues el día de ayer me entregaron los libros pues a través de un timbrazo que vi en la puerta, dejaron ahí un carrito con los libros y fue como yo pues los pude tener. Sí, definitivamente todo esto cambia, ¿verdad? La normalidad cambia la forma en la que nos relacionamos y pues hay que buscar soluciones. Pero ¿cómo era esto en el siglo XVIII? Pues lo vamos a ver con Carolina Martínez Quintero. Miren, ella es una joven muy destacada, ella tiene una maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2011, ella ganó la beca de estudiantes distinguidos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. También formó parte del programa de becas de formación en metodología y técnicas de la investigación 2012 del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Además, también en el año 2017 obtuvo mención honorífica y la nominación para los premios Marcos y Celia Maus a Mejor Tesis de Maestría por el trabajo titulado La actividad crediticia del Convento de Santa Clara de Jesús de Querétaro, 1769-1804. Ese trabajo también recibió mención honorífica en el Premio de Historia Regional Anastasio Sarabia, otorgado por Fomento Cultural Banamex en el año 2020.
Y con ella pues justamente vamos a hablar sobre el tema de las epidemias en los conventos y de manera especial sobre este convento tan importante que existió en el periodo virreinal, el convento de Santa Clara, que todavía pues, se puede visitar su iglesia, que es bellísima ahí en la ciudad de Querétaro, y bueno, especialmente sobre este lugar que ella tanto ha trabajado. Pues muchísimas gracias, Carolina, y pues te escuchamos con mucho gusto. Bien. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a la doctora Alma Montero, al personal técnico del museo, al Museo Nacional del Virreinato también, y al maestro Mario Alberto Roa por gestionar estas charlas de este programa académico de este mes, y pues a las personas que se conectan y nos acompañan este día. El título de mi charla es Gozo, Sufrimiento, Enfermedad y Muerte en los conventos femeninos en Nueva España. Bueno, quiero empezar contextualizando un poco, y me voy a ir un poco rápido, contextualizar un poco a la sociedad hispana para que se entienda más adelante la cuestión de las enfermedades y cómo sucedían o cómo se desarrollaron las enfermedades dentro de los conventos, ¿no? Empezaré por decir que yo me referiré a la élite novohispana, que eran estos grupos, finalmente los que tenían una mayor posibilidad de poder ingresar a las hijas a los conventos, ¿no? Esto debido a que podían tener una solvencia económica o bien a través de las figuras crediticias que tenían los conventos, podían, pues de alguna manera, poder cubrir las dotes de las religiosas. Como comento, para las élites de la Nueva España era pues más factible esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta era una sociedad profundamente religiosa y espiritual. Ellos buscaban espacios en los que pudieran elevar sus plegarias, ya fuera de manera personal, para algún familiar o para la colectividad, ¿no? Igual, este tipo de elevaciones de plegarias se hacían de manera particular o colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la gente podía acudir en este caso a los conventos, y por eso es que los conventos tuvieron una buena acogida. La gente acudía a los conventos a solicitarles a las religiosas que rezaran o que dieran a través de su capellán un determinado número de misas, ya fuera por un familiar que estuviera en desgracia, por el alma de algún familiar que ya se encontrara en el purgatorio para que pudiera salir, o de igual manera, si un barrio, un poblado, o una ciudad se encontraba atravesando una calamidad, ya fuera a través de un fenómeno natural, que en el momento no eran vistos como fenómenos naturales, eran vistos como castigos, probablemente, como castigos de Dios, ¿no? Y en este sentido es por lo que yo recalco que era una sociedad en la que la religiosidad y la espiritualidad era algo importante. Entonces, asistían se acercaban a los conventos con las monjas a solicitar sus plegarias para que esta situación por la que estaban atravesando pasara de manera más rápida, ¿no? Como les digo, los conventos pues eran un espacio idóneo para realizar este tipo de plegarias, además de que era un lugar en el que se permitía el resguardo del honor de las doncellas y de las familias, ¿no? No era, en esta sociedad no era algo bien visto que una mujer de la élite pues estuviera soltera, ¿no? Que ya estuviera en una edad avanzada y estuviera soltera, o que no estuviera casada. Debemos de tomar en cuenta que estas sociedades, o para esta sociedad, aunque hay casos de mujeres que después de enviudar o logran mantener empresas familiares y mantener a los hijos de manera afortunada, pero bueno, la mayoría de las mujeres pues eran en las clases altas, pues eran la hija de, la esposa de o la hermana de, ¿no? Las mujeres pues no tenían tanto un espacio de, digamos, de poder o de empoderamiento dentro de estas sociedades, y por eso también los conventos eran un buen lugar para que ellas se desarrollaran de esta manera. Bueno, eh, la fundación de los conventos tenía que realizarse, o la solicitud para la fundación de un convento tenía que realizarse a través de una serie de autoridades eclesiásticas que la familia o la ciudad, las personas que estuvieran interesadas en la fundación del convento hacían la solicitud a las autoridades eclesiásticas de la orden
de la que querían que fuera el convento, y la solicitud se iba elevando hasta llegar al rey, ¿no? Al final de cuentas, el rey de España era quien decidía si se fundaba o no se fundaba el convento. Uno de los requisitos que eran importantes para que se aceptara la fundación del convento era que se demostrara que tenían la suficiente solvencia económica para mantenerse. ¿Y por qué se daba esto? Bueno, perdón, eh, las monjas o las religiosas, a diferencia de los frailes, ellas tenían el voto de clausura perpetua. Entonces, era indispensable que las familias demostraran que ellas iban a tener cómo mantenerse para que no tuvieran esta necesidad de estar saliendo, ¿no? Eh, este tipo de solicitudes y la necesidad de fundar conventos tuvieron una buena acogida en los centros urbanos, y por eso tenemos que de los 57 conventos en total que se fundaron en la Nueva España, la mayoría de estos fueron fundados en la Ciudad de México y en la ciudad de Puebla, ¿no? Que son las dos principales ciudades de la Nueva España. Sí, también hubo fundaciones en Querétaro, ya posteriormente lo fundaron también en Guadalajara y en lo que ahora conocemos como San Miguel de Allende, que en su momento era San Miguel el Grande, ¿no? Entonces, sí hubo fundaciones en otras partes, pero la mayoría estuvieron fundadas en los centros urbanos. La gente, las familias decidieron o buscaron que se fundaran en los centros urbanos, pues como es lógico, ¿no? Y pasa hasta ahora cuando uno decide casarse o uno decide independizarse de los padres, pues los padres de alguna manera también buscan o quieren que los hijos no se vayan tan lejos para poderlos visitar o pues poderlos proteger o brindarles el apoyo en un momento en algún momento, ¿no? Lo mismo pasaba con las religiosas. Tomamos en cuenta lo que les decía anteriormente, que eran pues mujeres que de alguna manera las veían como desvalidas. Entonces, ante alguna situación, las familias querían tenerlas cerca para poderles proteger. Bueno, entre las 57 conventos, 51 fueron de monjas calzadas y 6 fueron de monjas descalzas. Aquí nada más, pues un poco para mostrar del lado izquierdo de la pantalla, tengo una imagen de la iglesia, que es ahora la iglesia del ex convento de Santa Clara de Querétaro. Ya nada más, pues ahorita queda la iglesia, y lo que se ve esta parte es parte de una plaza que actualmente es como una plazuelita, pero y aquí está la iglesia, y aquí está el plano del convento, ¿no? Entonces, para que se den una idea, todo esto era el convento. Entonces, sí llegaron a tener extensiones bastante grandes de tierra. Las habitantes de los conventos de monjas calzadas eran las monjas de velo negro, las monjas supernumerarias. Este era un grupo de monjas que todas las monjas de velo negro y las monjas de velo blanco tenían que cubrir una dote. En el caso de las monjas de velo negro, como su nombre lo dice, eran supernumerarias, eran aquellas religiosas que ya estaban sobrepasando el número límite que estaba preestablecido, o que se supone que era, perdón, que era el límite de monjas propias que se pueden tener. En el caso de estas monjas supernumerarias, ellos pagaban una dote un poco más elevada que las demás, y ellas también recibían un apoyo extra por parte de la familia, ¿no? Este apoyo extra era para los gastos corrientes, digamos, de las religiosas. En el caso de las monjas de velo negro, ellas también cubrían una dote. Ellas, la dote fue de los 1,000 a los 4,000 pesos, dependiendo el periodo. Pero bueno, ellas hacían las familias cubrían el monto total de esta dote, y ellas, su principal actividad en el convento, pues era el rezo, ¿no? La realización del oficio divino, se hacía en el coro alto, y por eso les llamamos monjas de coro.
ellas no se dedicaban a las labores de limpieza o labores manuales, digamos. Eso estaba para las monjas del velo blanco, o legas, que se les llamaba. Estas eran las mujeres que no alcanzaban a cubrir la totalidad de la dote, y ellas eran las que se encargaban de la limpieza de los espacios comunes dentro del convento, atendían a algunas religiosas de velo negro, y obviamente estaban más abajo en la escala jerárquica del convento, ¿no? Estas religiosas también estaban acompañadas de las niñas educandas, que sin importar la edad se les llamaban niñas, eran mujeres pues sí, auténticamente algunas podían entrar como niñas y transcurrían su vida en el convento, entraban para ser educadas para el matrimonio, ¿no? A final de cuentas, muchas de ellas se terminaban quedando ahí y permaneciendo el resto de su vida. También estaban las criadas y las esclavas, que estas pueden pertenecer a algunas monjas de velo negro o a algunas monjas de velo negro de cualquiera de las supernumerarias o de las de coro. Y también estaban las mujeres seculares. Estas mujeres pues eran familiares de las monjas de velo negro. En el caso de las criadas y las esclavas, ellas sí tenían la posibilidad de entrar y salir del convento, las mujeres seglares también. Y bueno, este ya es otro tema, pero también eso fue una cuestión bastante importante más adelante en el siglo XVIII con la instalación de la vida común, que es para pues retirar a todas estas mujeres, ¿no? Porque muchas veces eran más las esclavas, las niñas y las familias que se encontraban dentro del convento que las mismas monjas. Y bueno, hasta más adelante cobrará sentido porque hablo de las mujeres que estaban aquí. Para ilustrar la diferencia, aquí en el centro tenemos un grupo de monjas de velo negro, concepcionistas. Del lado derecho una monja de velo blanco y una esclava negra preparando alimentos. Las monjas de velo negro podían tener sus propias celdas, que eran como pequeños departamentos en los que se les cocinaba, se les preparaban sus alimentos, y pues eran las esclavas y las criadas las que se dedicaban a hacer estas cosas para ellas. Bueno, ya entrando en el tema de las enfermedades y las epidemias, es importante señalar, como se ha ido hablando en las presentaciones anteriores de la doctora América Molina o del maestro Eduardo, que hay conceptos que han ido variando y se han ido pues estableciendo con el paso del tiempo, ¿no? Como mencionaba la semana pasada el maestro Eduardo, pues no existía, o fue hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde se empieza ya a establecer, a crear un conocimiento científico o académico en torno a cuestiones de enfermedades, de cuestiones de medicina, cómo se formaban, cómo se transmitían las enfermedades, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo en esta parte de la presentación. Es importante señalar que, pues, como lo vimos hace unos meses en esta pandemia que hemos estado viviendo, ¿no? Por momentos, cuando aquí, por lo menos en la Ciudad de México, había alcaldías que se volvían prioritarias por el número de personas con la enfermedad activa, ¿no? En la Nueva España sucedía un poco lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la viruela, hubo ciertas enfermedades que afectaron más a unos conventos que a otros, o a algunos barrios más que a otros. Un caso de estos fue, por ejemplo, la viruela. La viruela sí les afectó a algunos conventos. Hay crónicas contemporáneas, y aquí pongo un extracto de uno de ellos, en el que se habla de una monja bueno, se habla en este caso de una, ¿no? Pero fueron varios monjas los que fallecieron por viruela en un convento de Guadalajara, y como digo, fueron varias las monjas que padecieron esta enfermedad, y las mismas encargadas de escribir estas crónicas pues estaban conscientes de que era una enfermedad que estaba afectando a un sector.
¿no? Más que otros, y que estaba pues bastante extendida en el lugar. Y pues ellos lo mencionan como que les daba dolor de costado y fiebre. Al dolor de costado es lo que nosotros conocemos ahora como la neumonía. Bueno, también es importante señalar que para las monjas, pues el cuerpo y la desnudez, como vamos a ver más adelante, pues no era como nosotros lo entendemos ahora, ¿no? Para ellas era pues muy, muy difícil, eh, pues mostrar cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, no existía tampoco un concepto de, como lo hemos estado escuchando tanto últimamente, de tratar de mantenernos saludables, de tratar de mantenernos activos, de fortalecer el sistema inmune. Estas cuestiones no estaban desarrolladas en la época, sin embargo, pues también como una especie de instinto de supervivencia, digámoslo, la gente tenía ciertas nociones de que había cosas que se podían hacer como para tratar de mantenerse en un estado de bienestar, ¿no? No lo llamaban como saludables, lo llamaban como un estado de bienestar, entendiéndolo como lo contrario a la enfermedad. Y por eso pongo esta imagen, que aunque no corresponde a la Nueva España, y bueno, esta imagen se estuvo compartiendo mucho durante el año pasado cuando estábamos con el inicio de la pandemia, que se nos hablaba del uso de cubrebocas y hasta la fecha el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Bueno, pues también la gente buscaba en, en siglos anteriores, aunque la medicina no estuviera tan desarrollada, la manera de mantenerse protegidos, ¿no? Hay algunos datos, o se sabe que, por ejemplo, cuando una enfermedad estaba pues atacando o más desarrollada en un cierto barrio, por ejemplo, el cartero cuando iba a recoger la correspondencia, lo que hacía es que se entraba al barrio y se ponía una bata, ¿no? Recogía las cartas de la zona, las envolvía en un papel húmedo y a la hora de salir del barrio se cambiaba la bata que traía como una manera de tratar de contener pues la enfermedad nada más ahí, ¿no? Que era una de las cosas que se nos estuvo diciendo mucho al principio también de esta pandemia, ¿no? Que nos decían, cuando llegues a tu casa, cámbiate la ropa, báñate, desinfecta tu mochila, tus zapatos, todas estas cosas. Desde hace siglos ya existía esa noción, aunque no era pues desarrollada de manera científica, ¿no? Pero también nos habla de cómo no importa pues qué tanto avance la ciencia, qué tanto avance la medicina o la tecnología, al final de cuentas, ante lo desconocido, pues vamos a buscar la manera de mantenernos pues en este bienestar, ¿no? Otra de las enfermedades que también pues atacó o estuvo presente en los conventos fue el tifus, que se conocía también como tagarro en la época, y este se manifestaba a través de, ay, perdón, erupciones en el cuerpo. También se habla, pues, que esta enfermedad podía postrar a las monjas durante varios días hasta finalmente, pues, pues, terminar Dios recogiéndolas, ¿no? De este mundo por medio de esta enfermedad. Bueno, también hay que tomar en cuenta que para las religiosas, para estas monjas, y bueno, también hay que señalar que no todas estaban realmente en el convento por vocación. Aquellas que sí lo estaban, el cuerpo era una manera, el cuerpo y las enfermedades era una manera de poder imitar a Cristo, ¿no? El sufrimiento de Cristo, aunque obviamente no lo iban a poder sentir o poder imitar a la par de lo que Cristo sufrió. Bueno, pues para ellas era una manera de pues de tratar
de imitarlo, de tratar de igualarlo y de sentirse como una persona que estaba siendo pues bendecida por Dios, ¿no? Es importante señalar que no es que a la primera que una religiosa se sintiera mal, acudiera a la enfermería del convento, ¿no? Ellas, o asistiera al médico del convento. Ellas, ya hasta que estaba muy avanzada la enfermedad o hasta que ya se había alargado por mucho tiempo, a veces era cuando entraba el médico. Sí tenían como, tenían la enfermería, obviamente eran mismas religiosas las que se hacían cargo de la enfermería, que también es una cosa una situación que hemos visto nosotros, ¿no? Cuando nos decían, si los síntomas son leves, aíslate dentro de tu casa. Lo mismo pasaba con las religiosas. Si se sentían enfermas, pero era algo, pues dentro de todo leve, ellas se podían mantener dentro de su celda. Ya cuando las cosas iban escalando, pues bueno, sí ya iban a la enfermería y se hablaba al médico, pero tampoco es que a la primera se le llamara al médico. Asunción Labrín, en su trabajo más reciente, Las Esposas de Cristo, ella dice que hay el registro de una monja que pasó 20 y tantos años en la enfermería, ¿no? Porque estaba tullida. Ahora podemos pues, pensar que este tullimiento pues, podía ser una enfermedad que ahora nosotros conocemos como crónico-degenerativa, como puede ser, por ejemplo, la artritis, ¿no? Pero no existían estos conceptos. Como les digo, no es que el médico estuviera tampoco de planta dentro del convento, había ciertos médicos que eran pues avalados por el protomedicato y por las autoridades eclesiásticas para poder ser quienes pudieran atender a las religiones en el convento, ¿no? Igual necesitaban un permiso para poder entrar, eh, iba un grupo de mujeres que los acompañaba cuando un médico entraba al convento. Entre algunas de las enfermedades que fueron más comunes dentro de la religión, que se sabe ahora, pues es la migraña. Ellas lo describían como un demonio que les estaba, que les atormentaba la cabeza. Y esto también es un tema bastante interesante y es muy delgada la línea, ¿no? Muchas de estas monjas, de estas religiosas, decían tener visiones, podían predecir la muerte propia o de alguna de sus compañeras de comunidad, también podían predecir alguna catástrofe en la ciudad, en el convento, pero aquí la parte interesante y delicada es, pues, qué tanto pueden ser visiones reales, ¿no? Puede ser igual provocadas por enfermedades mentales, que ahora sabemos, pueden ser también pues, provocadas por las mismas penitencias que ellas se imponían a través del ayuno o a través el uso de cilicios, pues también esta falta de alimentación y este dolor tan extremo al que tal les puede llegar, que les podía llevar a tener pues alucinaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante interesante, pero también muy delicado, debido a que no, bueno, cómo tratarlo, ¿no? Ellos lo van a explicar de la manera que ellos lo sentían, de la manera que ellos lo entendían, pero también es un poco difícil para trasladarlo a nuestra actualidad, ¿no? Otra de las enfermedades que también eran bastante recurrentes entre las religiosas era la diarrea, el dolor de costado, les digo, era la neumonía. Tomamos en cuenta que ahora, ¿no? Si vamos por ejemplo, al museo, son espacios que pueden ser muy fríos y pues más en esa época, ¿no? Entonces, la neumonía también era una enfermedad bastante frecuente. La ceguera eran en lugares oscuros. La hidropesia, que es la retención de líquidos. La demencia, ¿no? La imagen que pongo aquí es de un documento de un convento alemán. Es una cirugía
oftálmica a una religiosa. También las cirugías no es que se realizaran como de manera pues recurrente en el convento, como les digo. Parte de los gastos corrientes también que se tenían en el convento era, se tenía contemplado el pago del salario del médico, del barbero, del phlebotomista o del cirujano, del boticario también, pero no es que estuvieran ahí de fijo. Bueno, también hay que tener en cuenta, y por esto se dio referencia a que las criadas, las esclavas y las mujeres seculares podían entrar y salir del convento, porque las religiosas también estaban pues a merced de lo que sucediera a los alrededores del convento. Como les decía yo, se fundan principalmente de los centros urbanos, que es también en donde hay una mayor concentración de gente. Debemos de tomar en cuenta, como lo mencionaba el maestro Eduardo la semana pasada, para el caso de La Habana, pero sucedía lo mismo aquí en el Virreinato de la Nueva España como en el Perú, que no existía, ya fue más adelante en el tiempo, no existía un sistema de drenaje como lo tenemos ahora, o un sistema de recolección de basura. Y la mayoría de los conventos de aquí de la Ciudad de México estuvieron fundados en el centro de la ciudad. Sabemos que estamos sobre agua, ¿no? Entonces, y imagínense, sobre agua y sin un sistema de drenaje, la ciudad era muy proclive a inundaciones, y la mayor fue la de 1629, que la ciudad estuvo inundada durante 5 años. Sabemos también pues que las, los encharcamientos o ¿cuál es la palabra? La acumulación de agua, pues tampoco es bueno, no eran aguas que podían tener desechos. Por ejemplo, la dietrina, ¿no? Desechos que pudieran ir arrastrando junto con la basura. Si en la actualidad es complicado cuando se inunda una población, pues imagínense en ese momento la ciudad inundada durante 5 años, ¿no? Ellas también pues estaban a merced de terremotos, de sequías, de inundaciones. Lo que sucedía a su alrededor, pues a ellas también las afectaban. Como comentaban en la primera sesión con la doctora América Molina, la gente de la élite pues podía irse a lo mejor a sus casas de descanso en Tlalpan, ¿no? Que ahora para nosotros a lo mejor ahorita no puede ser tan lejos, pero para el momento era un lugar alejado donde se podían mantener a salvo. Las religiosas no salían del convento ni muertas, solo salían en caso de que fueran a fundar otro convento, pero pues tampoco es que salieran tantas, ¿no? La mayoría entraba al convento y de ahí no salía hasta, pues ya, no, más bien ya no salía ni muerta. Entonces, eh, era una situación también complicada para ellas. Lo que les comentaba, al no tener un sistema de recolección de basura y pues al irse eh, acumulando desechos pues fecales o de alimentos, lo que fuera en las calles, aquí en la imagen esto es de una calle de Perú y podemos ver ahí aves de carroña, pero bueno, tampoco podemos descartar esta posibilidad, ¿no? O a lo mejor si no eran aves de carroña, pues sabemos ya que la acumulación de basura y de desechos pues, puede provocar ratas, cucarachas, estas plagas que también pueden provocar enfermedades, ¿no? A ciencia cierta, pues no podemos saber en el momento cómo se transmitían estas enfermedades o cómo se transmitían todas las enfermedades que padecían, pero bueno, esta es una manera, ¿no? A través de los desechos y como lo comentaba el maestro Dardo, también había la teoría de los humores y el olfato era algo muy importante, ¿no? Aquí también pongo la imagen de una religiosa acompañada de un indio, porque, como le he mencionado, el que estuvieran dentro del convento no las exentaba
de enfermarse. Es posible que a lo mejor no fuera un indio a visitarlas, como lo muestra la imagen. Sin embargo, ellos sí iban a las puertas de los conventos tal vez a vender sus productos, ¿no? Entonces, hay enfermedades que se pueden transmitir a lo mejor a través de los alimentos y podían ser, sin saberlo, podían ser llevados por los indios y comprados por las religiones. Lo que les comentaba, igual las criadas y las esclavas que salían, también sin saberlo podían estar llevando enfermedades dentro del convento, al igual que la familia, los amigos que las iban a visitar, pues también podían ser un medio para transmitir las enfermedades al convento. Y esto pues lo seguimos viendo en la actualidad con la pandemia que tenemos ahorita. Hace más o menos un mes, aquí en la Ciudad de México, se dio a conocer un convento que está ubicado en Iztapalapa, que habían tenido, pues tenían casos activos de religiosas de COVID y desafortunadamente también ya habían fallecido algunas de las religiosas de ese convento y los vecinos estaban haciendo colectas, ¿no? Entonces, eh, como les digo, hay cosas que no cambian, a lo largo del tiempo y pues nos muestra lo vulnerables que somos ante situaciones desconocidas. Retomando esta parte de la higiene y del cuerpo, eh, hay que ser muy claros en que las religiosas no tenían un concepto de la higiene personal y de la higiene corporal como la tenemos nosotros ahora, ¿no? Desconozco cuál era la forma en la que ellas realizaban el, el baño en su cuerpo, pero no se desnudaban, eso es claro que ellos no se desnudaban, como les mencionaba, pues ni siquiera para ser examinadas ellas se desnudaban, ¿no? Aquí hay de una crónica que dice que hasta levantarse un poco el hábito para que el médico la revisara, para ellas era algo inadmisible, ¿no? Igual, esta parte de la higiene personal dependía mucho del convento y dependía de las reglas del convento. También no estaba, pues, bien vista la desnudez, y menos en los conventos, pues, como una manera de evitar el placer para ellas, ¿no? Y que ellas comenzaran a ver su cuerpo, pudieran comenzar también a explorarlo y es evitar la desnudez en este sentido como una búsqueda del placer. Para ellas el cuerpo era una manera de poder juntar su vida con su esposo, ¿no? Para ellas el cuerpo, en el caso de las enfermedades, era para ser virtuosas, para sentirse elegidas por Dios. Para ellas, estar enfermas, para muchas de ellas, estar enfermas o tener dolores o tener sufrimiento por una enfermedad, no era un castigo, para ellas era un gozo, ¿no? Como les mencionaba. Obviamente también pues había quienes no estaban tan gozosas de estar padeciendo. También es cierto que, como les comentaba, las monjas que permanecían en sus celdas y se sentían más, pues, y se recuperaban, pues era porque eran algunas enfermedades transitorias, por así decirlo, no como podía ser la diarrea, que no necesitaban a lo mejor mucha atención. También muchas veces, pues ellos preferían el dolor a que fueran o que intentaran curarlas, ¿no? Muchas veces los remedios eran todavía mucho más dolorosos que, que la, que la misma enfermedad o el dolor de la misma enfermedad, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, aunque ellas no tuvieran el concepto de la higiene, tan desarrollado el concepto de la higiene personal, sí estaban muy conscientes de que había ciertas cosas, o tenían la noción de que había ciertas cosas que les podían mantener también en este estado de bienestar, como era la parte de la higiene de los espacios comunes, que también ha sido algo que hemos escuchado nosotros, ¿no? Ellas tratan de mantener los espacios comunes limpios, por si acaso, y lo mismo que sus celdas, ¿no?
También, pues la alimentación era algo que a ellas les podía ayudar dentro del convento, a diferencia de las que se encontraban fuera, ¿no? Las monjas que se encontraban en la enfermería, pues sí trataban de alimentarlas mejor que a las que no estaban enfermas. ¿No? La muerte en los conventos no hispanos. Bueno, como les mencionaba, para muchas de ellas, la muerte era el momento que habían estado esperando. Si era por enfermedad, no había ningún problema. Para ellas era el momento de por fin encontrarse con su esposo, que era para lo que se habían estado preparando durante toda su vida. Ellas, pues también el querer ser o el buscar ser mm, sanadas, para ellas era como renegar de lo que Dios les está permitiendo. Algunas sí veían como en la sanación una oportunidad de ser pues, mejores o ser más virtuosas, influir de manera más positiva en las monjas en el resto de la comunidad religiosa. Y bueno, aquí está una imagen de una religiosa que falleció. También algo que es bastante interesante, y esto lo habla Manuel Ramos para el caso de las monjas descalzas, es que así como el estar en clausura podía ser un arma de doble filo para los religiosos, ¿no? En el sentido de, como les mencionaba, tal vez ellas no podían salir del convento para resguardarse, sin embargo, pues también tenían la posibilidad de tener una vida más longeva de lo que tenían las mujeres fuera de los conventos. ¿A qué se debía esto? Pues de entrada, a que ellas no, aunque existen casos y hay un caso documentado en una novela del doctor Antonio Rubiel, de una monja que sí salió del convento y tuvo relaciones con un fraile, me parece, ¿no? Pero bueno, no es que tampoco es que esto fuera una situación tan común dentro de los conventos, ¿no? Se sabe que existieron estos casos, pero bueno, no era tampoco la regla de todos los conventos, pero bueno, las mujeres de del siglo, como se llamaba, las mujeres que estaban fuera de los conventos, eran propicias, tenían pues, mayor propensión a morir durante el parto, cosa que las religiosas no. Como les mencionaba, la alimentación también era un factor que les favorecía. Eh, y pues los cuidados que podían tener más ellas dentro de los conventos que afuera, ¿no? Y esto les permitía tener una vida, pues, para algunas más larga. Ah, bueno, cuando una monja fallecía, era velada por la comunidad, como se decía, era delicadamente amortajada por las compañeras. Muchas veces se, se menciona que aquellas que eran bastante virtuosas, que tenían fama de virtuosidad, al momento de morir por enfermedad, ellas, pues, se rejuvenecían eh, y se volvían más bellas incluso de lo que podían haber sido en su, en su juventud, ¿no? Esto debido a que ya estaban con Cristo y eran unas mujeres virtuosas. Entonces, como mencionaba, ellas eran veladas por la comunidad, se hacían las, las misas solemnes, se llevaban a cabo oraciones, eran expuestas en el coro bajo, eh, para que, cuando una monja fallecía, repicaban las campanas del convento y la gente sabía que una monja había fallecido, ¿no? El velorio, como les mencionaba, se hacía en el coro bajo, dependiendo de los cargos que la religiosa hubiera podido haber desempeñado dentro del convento. También pues el
el lugar que la familia ocupara dentro de la jerarquía social fuera del convento, la fama que la religiosa tuviera de virtuosa o ya un poco encaminándose a santa, pues se podían congregar muchísima gente de la sociedad, de todos los estratos sociales. También podían acudir virreyes, bueno, el virrey que estuviera en el momento, acompañado de su esposa, las autoridades eclesiásticas, representantes de todas las órdenes religiosas masculinas. Entonces, el fallecimiento de una religiosa virtuosa era todo un evento, a pesar de, pues, de lo que esto conllevaba, ¿no? Algo que se hacía, pues, cuando sucedían este tipo de cosas, con las mujeres que tenían esta fama de virtuosidad, es que la gente, al momento de asistir, se iban la palabra, amontonando en la reja del coro bajo y empezaban a jalar lo que pudieran de la religiosa, un pedazo de hábito. Literalmente se llevaban pedazos de ella, ¿no? Fueron un pedacito de la mano, lo que les alcanzaron a pellizcar o les alcanzaron a jalar, la gente buscaba llevarse esto como una reliquia, ¿no? E incluso mismas autoridades eclesiásticas masculinas, hay pues testimonios de que ellos también incluso buscaron llevarse alguna reliquia de la religiosa. Y pues ya como para terminar, esta imagen por eso la puse un poco para representar esas mujeres, esas monjas que fueron pues, mutiladas de alguna manera, ¿no? ¿Por qué se hacía esto de buscar las reliquias de las monjas? Pues porque una de las cosas de los textos que se leían mucho durante la época eran las hagiografías, que eran estos textos en los que se hablaba de vidas de religiosos, pues que fueran vistos como un modelo a seguir, ¿no? Como ahora puede ser un artista, un futbolista, un cantante, un actor, un escritor. Bueno, pues en ese momento, por esta sociedad que tenía este elevado sentido de la religiosidad, las monjas o algún otro personaje muy abocado a la religiosidad, a la santidad, podían ser vistos como personajes, como modelos a seguir, ¿no? Y pues finalmente en la parte de los entierros, aquellas religiosas que podían haber muerto por una enfermedad contagiosa no era expuesta en el coro, ¿no? La religiosa fallecía y de inmediato pues era enterrada. Como sabemos, las religiosas eran enterradas también en el coro bajo de los conventos y pues ahí permanecían por el resto de su vida. Ellas eran apiladas una sobre otra y a veces pues se exhumaban cadáveres, pero las religiosas permanecían en el convento hasta el último momento y más allá de su vida, ¿no? Pues bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Y bueno, pues te mandan muchas felicitaciones. Y también, pues si tienen alguna pregunta, a favor de incorporarlas en el chat de YouTube. Y al terminar la siguiente presentación, pues vamos a tener, como siempre, las preguntas que ustedes puedan realizar. Y pues ahora tenemos a otro joven, a otro también muy destacado investigador, otro ponente, que es Mario Alberto Roa López, y él nos va a hablar sobre el tema de las epidemias en la Ciudad de México relacionado con el tema de las devociones. Él, fíjense que estudió la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en el plantel de Acatlán. Él estudió también, pues luego la maestría en Historia, ella en Filosofía y Letras en el Campus Central, en la UNAM también, y actualmente estudia su doctorado
en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Él sobre todo ha estado trabajando dos temas, que son, digamos, en los que se ha estado especializando, que es historia de las epidemias en el siglo XVIII e historia ambiental de la Ciudad de México y la Mixteca Alta. Y pues sin más vamos a escucharlo y pues sí les solicito que si tienen alguna pregunta, vamos a tener al final de sus presentaciones la posibilidad de hablar con ellos para que les respondan sus preguntas. Muchas gracias. Y adelante, Mario. Primero quiero agradecer a la doctora Alma Montero por este espacio, por permitirnos organizar este programa académico dedicado a las epidemias y pandemias en Nueva España y en La Habana. Les voy a presentar y pasar unas imágenes sobre el tema. Creo que ya se ve bien. Y la he titulado Entre muertos y enfermos, las devociones ante las epidemias en el siglo XVIII. Y ahí inicio. En el siglo XVI, después del descubrimiento de nuevos territorios y las exploraciones y procesos de conquista y colonización, este intercambio de personas no solo se dio intercambio de una flora y una fauna y una cultura. Los humanos, los europeos, los americanos, llevaban o tenían dentro de sus cuerpos parásitos, bacterias, y esto se convirtió en un movimiento de enfermedades y padecimientos o dolencias que para aquella época así se denominaban, producían epidemias o enfermedades que eran desconocidas. Las epidemias, nuevas enfermedades que van a llegar a América, creo que ya les comentó la doctora América en la primera sesión, fue la viruela. Esta es una de las enfermedades más contagiosas y que ocasionaron graves problemas en la población a nivel demográfico. De hecho, se considera que la viruela fue una de las causas de la despoblación de las zonas costeras del territorio que actualmente es México. Y también despobló varios pueblos, villas y señoríos en el centro de lo que era Mesoamérica. ¿Qué es la viruela? Es una enfermedad altamente contagiosa o era altamente contagiosa. Se propaga por medio de la saliva y de las lesiones de la piel que producen los enfermos. La primera ocurrió en 1519 durante el proceso de conquista. Como recordarán, algunos nobles mexicas padecieron y murieron a causa de estas enfermedades, como por ejemplo Cuitláhuac. Y esto fue uno de los elementos también que debilitó el sitio de la ciudad de México, Tenochtitlan. Si bien, como ven en la imagen, los indígenas desconocían esta enfermedad, se propagó entre ellos, entre las poblaciones y entre los pueblos, y no sabían cómo curarla, no sabían cómo enfrentarse a estas lesiones en la piel, que era lo más sorprendente y lo más llamativo de esta enfermedad. Por ejemplo, si ustedes observan la imagen, vemos petates y enfermos. Aquí está una mujer con la vírgula de la palabra, que representa que está diciendo tal vez palabras o oraciones o un tipo de rezo o invocaciones. Aquí también se ve este enfermo que está tendido en un petate y tiene también una pequeña vírgula de la palabra que representa el sonido o un quejido. Y los del otro lado también son enfermos, indígenas. Si ven, lo característico es la presencia de estas lesiones, de estas ámpulas o pápulas, que primero empiezan como ronchas y pasando los días se elevan, se vuelven ampollas y si se supera la enfermedad se convierten en costras, se desprenden, pero deja cicatrices muy profundas o deformaciones. Ese también es uno de los elementos que era más terroríficos de esta enfermedad, que producía lesiones o cicatrices en el rostro, en el cuerpo. Y esto a la vez se convirtió en un elemento para discriminar o
segregar a las personas. Si han leído los libros del Marqués de Sade, Filosofía del Tocador, al final de esta obra, si la pueden consultar durante estos días de confinamiento, al final de esta historia hay un personaje que tiene viruela y lo utilizan para contagiar a uno de los personajes de este relato. ¿Cuándo ocurrieron las epidemias más severas y más sonadas de la viruela? Fue en 1519, luego se presenta en el siglo XVI, en 1663, 1686, 1689 y 1707, 1761. La de 1761 es muy interesante, ya que durante ese año se presenta otra epidemia, que es el Matlazáhuatl, que en unos momentos voy a explicar qué es. Y durante esas epidemias se saca en procesión a la Virgen de Loreto de la Ciudad de México, del Colegio de San Gregorio hacia la Iglesia de la Profesa. Esta iglesia que actualmente se encuentra en el Corredor Madero, en una de las esquinas. También se presenta en 1779 otra y en 1790. Cada una con diferentes características y con sus propias secuelas demográficas. Esta es una imagen, una foto de 1892, un niño vacunado contra la viruela en Leicester, Inglaterra, y un niño un niño que fue vacunado y un niño que no fue vacunado de viruela. Si se dan cuenta, aquí hay una presencia de brote de viruela y aquí efectivamente se desató la enfermedad. Eso también ha sido una imagen muy utilizada y muy dramática para hacer hincapié en el sistema de vacunación. Y como hoy también lo vemos con las campañas, estas incipientes y apenas se están iniciando, del COVID-19, que todavía estos argumentos sobre el miedo a la vacunación están presentes en pleno siglo XXI. Imagínense, todavía en el siglo XIX, en el siglo XVIII era temible la vacunación o los antecedentes de una vacunación como la inoculación. No, en pleno siglo XXI todavía el miedo persiste. Otra epidemia fue el sarampión. Esta es una enfermedad también que afecta la piel, es también altamente contagiosa, puede quedarse estos microorganismos en el aire por varias horas en la habitación. La primera apareció en el 531, en la crónica de Fray Toribio de Benavente, se menciona que fue un español el que trajo esta enfermedad, o el primero de los casos, y de ahí se extendió por todo el territorio de la Nueva España. Se presenta otra en 1596, en 1692, 1728, 1768. En 1728 también sacan en procesión la Ciudad de México a la Virgen del Loreto durante esta epidemia. Lo que produce también esta enfermedad son altas fiebres, lesiones en la piel, y alguna de las secuelas es la sordera y problemas a partir de la fiebre. También es una enfermedad del viejo continente y también desconocida para las poblaciones indígenas. No sabían cómo tratar estas ámpulas, estas ronchas o estas lesiones en la piel. Y hay muchos relatos de que pretenden curarla por medio de los temazcales, pero no funciona, ya que pues, son espacios cerrados y lo que genera el uso del temazcal es también la propagación de la enfermedad entre más gente. Otra enfermedad que es muy discutible es el Cocoliztli. Cocoliztli es una palabra que se conformó con el verbo cocoa o coco, de enfermedad, dolencia o dolor, que quiere decir que es como un conjunto de dolencias o un conjunto de enfermedades. Esta palabra, como Cocoliztli, y esta enfermedad ha generado varios debates, varias investigaciones sobre qué tipo de enfermedad era. Algunos piensan que era la peste y más reciente han dicho que era una salmonela
epidémica, posiblemente fue una hepatitis epidémica. Hay todo un debate en torno a esta enfermedad. Existe un relato sobre los síntomas del Cocolixtli en el siglo XVI, siglo XVII, que llamaba la atención, era la hemorragia que producía en los orificios como los ojos, los oídos, la boca. Y una inflamación también de los ganglios, que esto a la vez produjo o que se confundiera con la peste. Si ven aquí, es un fragmento del Códice Osuna del Hospital de Indios. Abajo aparece el nombre de la enfermedad y también, si se dan cuenta, la persona que está enferma, está postrada, tiene estas vírgulas de la palabra, que posiblemente representen quejidos o lamentos. ¿Cuándo se presenta esta enfermedad? En 1566, 1596, 1601, 1604, 1629, 1634, 1641 y 1643. Esta epidemia también está registrada en las crónicas de los religiosos. Fray Bernardino de Sahagún, en una de las epidemias, también se contagia, piensa que también está en peligro de muerte, y lo que él se percata es de que causa mucha mortalidad y muchas víctimas entre la población indígena. Él estaba viviendo en el colegio de Tlatelolco y en 1590-96 ocurre otra epidemia también de esta enfermedad y es lo mismo, el mismo caso. Los que más sufren en esta zona norte de la Ciudad de México, que era la periferia en esos siglos de la ciudad, ahí terminaba, es la mortalidad entre población indígena. El matlazáhuatl, como les comenté, es también una palabra indígena. Matla de red, sahuasarna, granos, que quiere decir erupción o granos en forma de red. Y posiblemente esta enfermedad se trataba del tifo exantemático o tifo, que es muy diferente de no confundir tifo con tifoidea. Que la tifoidea es una enfermedad que se contagia por agua o alimentos contaminados, y el tifo es una fiebre que a la vez también produce un salpullido. Esta se contagia por medio de ratas, de garrapatas que viven en las ratas, como algo muy parecido como la peste, que las ratas que están infestadas de pulgas pican a los humanos y así se va produciendo el contagio. Aquí el medio de contagio no es la saliva, sino los vectores. ¿Cuáles son los síntomas del matlazáhuatl? Era fiebre elevada, flujo de sangre por la nariz, la boca y los oídos, dolor de estómago, fatiga y dolor de cabeza. Si recuerdan la serie de Doctor House, en uno de los capítulos, cuando una familia, si mal no recuerdo, está de vacaciones en las Bahamas o en el Caribe, encuentran una botella no recuerdo si era vino o una botella transparente, la abren en el pequeño yate o barco en el que iba la familia, y se desata un virus que estaba supuestamente contenido en esta botella, y se enferma la familia y están aislados en el hospital y no saben qué tipo de enfermedades. Si bien es también un elemento de ficción de las series, aquí también se ve la importancia y la presencia de enfermedades y epidemias en películas, en series, en la literatura. Lo que también me he dado la tarea de seguir, y también es un tema que me apasiona, que posiblemente al final les comente también otros elementos parecidos. En cambio, la peste, sí hay evidencia de presencia de brotes de peste en América, pero no al grado de las epidemias del siglo XIV o siglo XV que se desataron en Europa. Esta enfermedad, como les comenté, se transmite por un vector, que es la pulga o la garrapata, que está contagiada de una bacteria, y el medio de propagación pues son las ratas. Y si recordamos que durante estos siglos de finales de la Edad Media, principios ya del Renacimiento, ya cuando está conformado el Imperio Español, también estos siglos del Barroco, del siglo XVII y parte del XVIII, la higiene y la limpieza de los hogares y de las casas no era como lo que hoy conocemos, que con
cuando apareció la epidemia de COVID, todos se lanzaron a las tiendas a comprar todo tipo de desinfectante, jabón y cosa parecida. En ese tiempo, pues, la refrigeración, la cocina, los espacios no están separados y una característica es la presencia de basura, no hay un sistema de drenaje, ni de salubridad, ni distribución de aguas eficiente, o como lo que hoy conocemos, que tenga un mínimo grado de higiene, y esto producía que la gente enfermara más. No sabían tampoco la teoría de microbiana, no sabían que existían virus, bacterias y que se propagaban por estos medios. ¿Qué pasa ya cuando está conformada la Nueva España? El territorio de la Nueva España, que llega desde el septentrión o la parte norte hasta parte de Centroamérica y que a la vez tenía injerencia o jurisdicción sobre las islas de Filipinas y tenía contacto con Cuba y la Florida. Es una sociedad, este es un cuadro que se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, es el cuadro de castas, que ilustra esta combinación de este sistema de castas o de esta sociedad estamental, de mulatos, de criollos españoles, cambujos, toda esta serie de nombres que a la vez se desarrollaron en la Nueva España. Esta sociedad, que a la vez también está muy fragmentada socialmente, enfrenta estas epidemias. Los exvotos, ya para entrar más al tema de devociones, estos exvotos me parece un tema ultra interesante. A partir de ellos podemos ver los cambios en la medicina, los cambios en el entorno del médico rural, el médico urbano, queda registro de los milagros, la popularidad de cultos locales, cultos que pasan de la localidad y se expanden durante todo el virreinato o casi todo el territorio del virreinato. Un exvoto, si bien es una lámina que representa o es la evidencia de un milagro que se llevó a cabo por medio de la Virgen, de un santo o de Cristo, alguna advocación también mariana o de Cristo. Estos pueden ser también moletas, pueden ser las piedras que retiraron de una vesícula, el cabello, las trenzas, parte de un coche en el que salió ileso una persona, los instrumentos médicos, ropa, fotografías y también una especie de exvoto es lo que hoy también le ponen a San Charbel en las capillas de las iglesias. Pero en la Nueva España también se llevaron a cabo todo tipo de exvotos. Pueden ser también cuadros muy grandes, como el que se encuentra en el Museo del Virreinato, que habla sobre el peligro de un noble que se ve que está frente a un toro de Lidia y que invoca, si mal no recuerdo, a San Miguel y lo salva y en lugar de hacer una pequeña lámina, manda a hacer todo un cuadro. Este exvoto lo he trabajado, es muy interesante. Habla de una mujer que vivía en Cholula, en Puebla, durante la epidemia de viruela de 1761. Esta imagen se encuentra en el Museo Franz Mayer y la imagen ha sido publicada en otras revistas y en libros. Si buscan, ya cuando tengan espacio y le dan zoom a la imagen, la persona que está en la cama tiene las lesiones, estas características que les mencioné, y la están curando las personas, familiares, no sé si también sean del servicio, le están poniendo una especie de medicina o remedio con unas flores. Si ven, está también atrás el rostro de Cristo, la Virgen de los Dolores, San Sebastián, que es un santo que voy a explicar un poco más adelante, que se pedía en caso de enfermedades y epidemias. Del otro lado están también familiares que están llorando y están, si mal no recuerdo, están llevando a cabo la redacción del testamento. ¿Por qué? Porque la viruela es una enfermedad que para ese tiempo que no sabía si iba a superarse o no. Continúo. La Virgen de Guadalupe también es una de las advocaciones marianas a la que se dedica la mayoría también de exvotos.
Este es un exvoto a la Virgen de Guadalupe de mayo de 1852. Y aquí se agradece al niño que tenía bronquitis. Si se dan cuenta, puede ser madera, o puede ser lámina, o puede ser un gran cuadro. Aquí se encuentra la persona, que a la vez también representa o da características de cómo es la casa, cómo son las personas, cómo visten las personas, cómo también la representación y colores de las imágenes religiosas, la vela que es casi del tamaño del niño, y aquí está la cartela o la leyenda que explica el milagro. Otra advocación que era muy popular y se dedican muchos milagros ya a finales del 18 y del 19 y del 20, también por una población de migrantes de Jalisco y de las zonas aledañas, es la Virgen de San Juan de los Lagos. Esta Virgen, también a la que se dedican varios exvotos, como les comento, en la basílica donde se encuentra o se localiza, está toda la pared llena de sus exvotos, pero a la vez también de silla de ruedas, como les comenté, muletas, cabello y otros objetos que dejan como evidencia de sus milagros. Aquí sí lo que ven es la enferma que está postrada en una camita de metal, que ya se ve más austera, la leyenda y las personas que están invocando. Si se dan cuenta, también la imagen es de mayor tamaño, es más representativa y el material también es lámina. Este se encuentra en el Museo del Carmen. Y este es uno de los elementos también más innovadores de la investigación de los exvotos, que se pueden seguir elementos sociales, culturales, de la vida cotidiana, de la religiosidad de la Nueva España, ya también cuando México es una nación independiente y a principios del siglo XX. Otro culto que también es muy popular, o era muy, bueno, sigue siendo muy popular también en la zona de Zacatecas y los poblados cercanos, es el Niño de Atocha. Este también es muy importante y muy sobresaliente porque el Niño de Atocha es más popular que la propia Virgen de Atocha. Aquí el Niño de Atocha, si se dan cuenta, las sillas son de otra posición económica, hay un tapiz, hay ventanas de gran tamaño, la cama está adornada, tiene tapetes, tiene camas también, una cama mayor, o hay cuadros, hay pinturas religiosas, el piso está detallado, la cartela, y este milagro es también por esta persona que también estaba enferma de una enfermedad respiratoria. Y si se dan cuenta, también hay una lámpara en la habitación, y esto es la ventaja de estos expresiones de fe, que pueden ser un documento artístico que da mucha información, es como un archivo iconográfico. Si se dan cuenta, en el cartel del programa académico se colocó esta imagen, también es de un enfermo de un padecimiento intestinal que ya estaba casi a morir, le llevan la Virgen de Loreto y se salva. Si se dan cuenta, hay biombos, hay una ventana amplia, una cama también decorada, la gente y los hombres y mujeres se ven de otra posición social. Aquí se encuentra también la cartela, un escritorio, mobiliario de tipo más holgado, y parece también que puede ser funcionario o también puede ser criollo o peninsular. Aquí son otros ejemplos de exvotos. Si alguien está enfermo de una pierna derecha, la pierna izquierda, de un brazo, de una mano, del corazón, del hígado. Si una mujer está embarazada, también se llevan a cabo este tipo de milagritos, que si mal no recuerdo, son más populares para algunos santos, como San Antonio, San Martín o la Virgen de Guadalupe. Se puede poner para todos, pero algunos tienen alguna preferencia sobre algún santo. Si mal no recuerdo, mi abuela los ponía a San Antonio. También si alguien pues está en búsqueda de la novia o novio, en la iglesia de San Antonio venden personitas parecidas a estas, o corazones, o que buscan el amor, y se colocan como un símbolo para la espera y la búsqueda de estos deseos.
¿Qué pasa con las oraciones? Ese es otro aspecto durante las epidemias, pandemias y endemias. El santo que es muy también popular para estos casos epidémicos era San Sebastián, que a la vez algunos historiadores del arte, algunos historiadores que estudian culturas antiguas, creen que se relaciona con Apolo, este dios que mandaba enfermedades por medio de las flechas. Como recordarán, el martirio de San Sebastián se llevó a cabo por medio de lanzarle flechas para que muriera a causa de estas acciones. La oración es un poco larga, pero pues la puedo leer. Es de un novenario del siglo XIX, siglo XX, de que decía así, que fue muy popular durante esos siglos para evitar males y enfermedades. Y dice, glorioso e invicto mártir, San Sebastián, insigne protector de los afligidos, desconsolados y menesterosos, que ponen la confianza en Dios y esperan su benignísima mano, el remedio de sus aflicciones y necesidades, os suplicamos como abogado que sois también, contra todo contagio, peste y epidemia, libréis nuestras casas de todos estos males. Amén. Esta es una de los elementos también que se desarrollan ya con la presencia de la imprenta y la publicación de estos folletitos y novenarios a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Otro santo que es también muy importante durante estos fenómenos es el de San Miguel, el arcángel San Miguel. Si mal no recuerdo, hay un relato sobre la espada de San Miguel y también una historia sobre la presencia de San Miguel en Roma, de que este arcángel libra a la ciudad de la peste. En Apulia, en Italia, la última vez que sacaron la espada, bueno, se pensaba que la última vez que habían sacado la espada de San Miguel para alejar la epidemia de peste fue en 1656. ¿Qué ocurrió el año pasado, en el 2020? Sacaron en Apulia, en la región de Italia, sacaron de nuevo la espada de San Miguel y la llevaron en procesión en el pueblo para alejar a la epidemia de COVID y para que cesara esta enfermedad y los contagios en esta epidemia que estamos viviendo. Este es también un elemento muy interesante que se vuelven a repetirse estos fenómenos religiosos, estas procesiones, estas invocaciones para alejar el mal que ahora actualmente nos aqueja a nivel mundial. Otro caso similar fue en México, en el Viernes Santo del año pasado, también que se prohibió la celebración de la Semana Santa. Se llevó a cabo, llevaron a la Virgen de los Dolores de Soriano Querétaro, en helicóptero y la llevaron y la pasaron por algunos municipios de Querétaro, de la región de Soriano y también de Guanajuato, de la Sierra Gorda. Esto con el fin también de alejar a los enfermos y de alejar los contagios y la propagación del COVID. Esto es muy interesante porque si las procesiones con esta aglomeración de personas y estas procesiones que se llevan a cabo durante la Semana Santa se sustituyó por algo moderno como es el helicóptero y así se llevó y la Virgen viajó para alejar el COVID o la propagación del COVID en estos municipios de estos dos estados. Otro santo muy popular también para estas epidemias y problemas de enfermedades, pues San Roque. También existe una oración, pero esta la tengo en catalán, por eso no la adjunté. Si quieren, luego les paso el link o la imagen de la oración, que también hay una oración de San Roque contra el cólera. Otro santo también muy popular fue San Carlos Borromeo, que se caracterizó por entregar la Eucaristía o la comunión a los enfermos de peste y hizo varios elementos y acciones para evitar la propagación de las enfermedades. Y es un santo que era muy concurrido para estos casos. También están otras santas
Depende de la dolencia. También está la oración a Santa Lucía. Si tienen problemas de los ojos, enfermedades de los ojos. Santa Polonia, que fue martirizada quitándole las muelas o bueno, todos los dientes, y es protectora o se invoca si tienes problemas dentales. Eso es independiente del martirio de que haya sufrido, haya presentado la santa o el santo. Otro tema son las procesiones, que hay estudios de que ya se llevaban a cabo desde la época prehispánica. Ahora ya son muy criticadas porque generan caos, aglomeraciones en esta época que no debe de ser y generan tráfico, principalmente en zonas religiosas como la Basílica de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero. Los vecinos ya son muy críticos sobre estos elementos también culturales. Pero ¿qué se llevaba? Se llevaba a cabo también desde la Nueva España. Por ejemplo, estas pinturas están en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que representa la procesión y el traslado de la Virgen y el milagro de la flecha de la Virgen de Guadalupe que lleva a cabo de uno de los indígenas. Esta procesión también, si se dan cuenta, también evidencia el nivel económico de la iglesia, de la parroquia, de la capilla, y a los lados están las personas, la gente que invoca algún milagro, pide un milagro, algún rezo. Por ejemplo, está la presencia de San Cristóbal, posiblemente la Virgen de la Salud, San Sebastián, la Virgen puede ser varias advocaciones marianas, si se dan cuenta, está la presencia de autoridades peninsulares, de las órdenes religiosas y desde luego caciques y la población indígena o mestiza. ¿Qué pasa ya para el siglo XVIII, el siglo XIX? Les voy a comentar rápidamente la epidemia de 1761-1762. Esta epidemia posiblemente llegó de la región de Veracruz. Ahí me falta indagar si posiblemente llegó de la isla de Cuba. Los primeros pueblos de la zona que actualmente es Veracruz, que fueron atacados y que tienen el registro, es San Cristóbal Alvarado, Santa María Tlaxcoyan y San Miguel Medellín. Estos presentaron y registraron enfermos desde 1761 en enero. ¿Qué es lo que pasa? A partir de Veracruz, se extiende hacia Puebla, Tlaxcala y México, que son las zonas que eran las más pobladas de la Nueva España. Hay un antecedente en 1760, hay un reporte de malas cosechas, precios altos de maíz y lluvias abundantes de 1762. Esto posiblemente quiere decir que la población estaba padeciendo de una hambruna antes de que aparecieran las epidemias de viruela y matlazagua del 61 y del 62. ¿Qué pasa con el higienismo del siglo XVIII? Está la teoría de los humores que anteriormente les habló el ponente y el colega Eduardo sobre la teoría de los miasmas y de los humores. La primera es que existe bilis amarilla, bilis negra, sanguínea y flemática. Y cuando se lleva un desequilibrio de estos humores, surgen problemas de comportamiento y de salud de las personas. Para la teoría de los miasmas, consiste en la propagación de enfermedades por medio de aires pútridos que ocasionan o provienen del agua estancada, como en el caso de la Ciudad de México, que le tenían pavor al lago, a los lagos y a las acequias porque generaban supuestamente aires que enfermaban a las personas. También la basura y los desechos húmedos y humanos también son de los que generalmente las personas, estudiosos de esos años, pensaban que generaban las epidemias. Que se pensaba cuáles eran las técnicas para estos problemas. Eran la limpieza de fuentes públicas, acequias, calles, plazas, que estuvieran limpias y no tuvieran ahí basura que no dejara propagar o circular el aire y el agua y las personas. ¿Qué es lo que también se establece? Los cementerios en la periferia, los basureros también, en la parte que hoy se encuentra el Archivo General de la Nación, hacia la zona de
la delegación Venustiano Carranza, y se encontraban basureros, en la zona de Tlatelolco y en lo que para ellos era el límite de la ciudad, hacia el convento de Santa Isabel, donde se encuentra ahora el Palacio de Bellas Artes y la Alameda. Esas eran las zonas más alejadas de la ciudad y ahí terminaba. Otro era alejar los cuerpos de como ríos o lagos, que ese fue el gran problema de la Ciudad de México, combatir el lago y alejarlo, y entubar todo tipo también de arroyo o lago en la ciudad. ¿Qué pasa para la Ciudad de México? Ya la Ciudad de México en el siglo XVIII era la ciudad más poblada del continente americano, ya superaba en población a la ciudad de Lima y las ciudades también del este, como Filadelfia o Nueva York, que no pasaban de 15,000, 20,000 habitantes. Y estaba conformada por barrios indígenas que tenían ciertas características y la traza española que se encuentra o se encontraba en lo que hoy es el centro de la ciudad, que estaba dividida en una cuadrícula tipo ajedrez. Los barrios tenían diferentes características sociales, espaciales. Algunos estaban más cerca de las acequias, otros de los lagos, otros estaban más cerca de tierra firme, como es la zona de Tacuba o la zona norte de la ciudad. Había también una desigualdad de recursos naturales, como el principal es el agua. Las zonas más alejadas, como la zona de Tlatelolco, siempre escaseaba el agua, o el agua del convento de San Jerónimo, de Regina, y el de esta zona, donde está la parroquia de San Miguel, hacia donde se encuentra el metro Pino Suárez, también llegaba contaminada. Había dos acueductos, el de Coajimalpa, o bueno, el desierto de los Leones, o el de Santa Fe, y el de Chapultepec. Supuestamente el de Chapultepec era el que tenía el agua contaminada y el agua de el desierto de los Leones venía en mejor calidad. Esta es una imagen de la Ciudad de México, la zona norte, como ven, hasta acá se encuentra en la iglesia de Tlatelolco, y aquí podemos ver que llegaba a la ciudad. Aquí está la Alameda y es la periferia de la ciudad. Si se dan cuenta, la ciudad ha crecido y es ahora todo un enorme megalópolis. Finalmente, también otro de las ciudades que se deja sentir la epidemia es Puebla, que tenía la presencia del río Atoyac. Ya para el siglo XVIII, Puebla ya no es una ciudad con este auge económico y urbano. También hay una presencia de escasez de barrios con escasez de agua y se contagia, y la propagación es muy importante porque es el paso de México a Veracruz. Esta es también una imagen de la ciudad de Puebla. Si ven el río, los fuertes y la cuadrícula, porque es un asentamiento español. Tiene mayor orden hacia el centro y los barrios de los indios que participaron en la población de la ciudad. Ya finalmente, para terminar, las procesiones y las rogativas a la Virgen de Loreto, que se llevaron a cabo en el 62 por gestión de los jesuitas de la Profesa, los jesuitas de San Gregorio y el arzobispo Manuel Rubí Salinas. Se lleva a cabo en abril una procesión y una novena a San Roque. Se pide que el Señor Sacramentado o el Santísimo está expuesto en todas las iglesias. Se dedica una novena a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de Guadalupe y al Crucifijo de Santa Teresa. Y como ven que no disminuyen los contagios, entonces se organiza la procesión a la Virgen de Loreto, que es también un culto que era muy popular en la Ciudad de México, e impulsada por los jesuitas, y ya se había repetido esta procesión en 1728, como les comenté, con la epidemia de sarampión. Y para que haya una efectividad, se lleva a cabo nuevamente y la sacan en procesión a la Virgen de Loreto. Finalmente, para concluir, se encuentran algunos resultados de las víctimas que anotaron los párrocos o los religiosos de cada parroquia o iglesia. Por ejemplo, el Sagrario registró 2,815 pérdidas, Tlatelolco 1,800, San Miguel
2199, Santa María la Redonda, que se encuentra actualmente en la colonia Guerrero. Santa Veracruz reportó 773, la iglesia que se quemó no hace muchos meses. San Sebastián, 437. Y en Puebla de Los Ángeles, Cholula es una de las zonas muy afectadas. La catedral reporta 1,768 víctimas, San Gregorio 466, San José 691, el Ángel Custodio 403, una parroquia indígena. San Sebastián, una de las parroquias más alejadas, que tiene problemas de agua, reportó 601. Y el hospital del Señor San Pedro, 3,208. Esto también es para que vean cómo se llevaba a cabo el conteo de víctimas a causa de las enfermedades. Y con esto concluyo mi presentación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. Y pues mira, si te apasionan, como dices, todos estos temas de las pues de las epidemias, ¿verdad? En las series, pues en todos programas de televisión y demás, pues ojalá nos puedas platicar sobre todas estas investigaciones que has estado realizando. Y pues seguramente, ¿no? Seguramente, pues no, ya ahora hay mucho de esta información acerca de esta pandemia que estamos viviendo, y seguramente no sé qué cantidad de películas y demás se harán. Y pues también en redes sociales yo creo que ha habido, pues todos estamos hablando de esta situación. Entonces, bueno, a ti que te apasionan estos temas, a ver si despuésito vamos ahorita a pasar algunas preguntas para Carolina, y después nos comentas tú también de estas, pues de estos temas que andas investigando, que son más bien contemporáneos. Pues Carolina, mira, Irma García te pregunta, ¿cuántos, no alcanzo a escuchar bien, cuántos conventos había en la Nueva España? Sí, muchas gracias. Sí, fueron 57 conventos en total, son 51 conventos de monjas calzadas y 6 de monjas descalzas. La mayoría, como les mencionaba, estaban aquí dentro de la Ciudad de México y algunos en Puebla. Muchas gracias. También Maribel Martínez nos tiene una pregunta para ti. Dice, bueno, hablando de higiene corporal, pues cada cuánto se bañaban las religiosas. ¿Tú tienes el dato? Sí, muchas gracias por la pregunta, sí es muy buena, y ahí me permite decir algo que se me pasó ya por cuestiones de tiempo. Esto dependía de la regla de los conventos, ¿no? Como mencionaba, había monjas calzadas y monjas descalzas. Como les digo, depende de la rigurosidad de la regla, y por ejemplo en el caso de las monjas agustinas, ellas se podían bañar y, no bañar, lavarse el cabello y cortarse el cabello por regla 7 veces al año. Esto era, pues se decía que era también una manera de contener las plagas de piojo, ¿no? Que no tuvieran el cabello largo. Cuando ellas ingresaban, como saben, también se les cortaba el cabello. Entonces, esta era una manera de contener, por ejemplo, las plagas de piojo, y también, pues era una manera de evitar la vanidad dentro de las religiosas. Como les digo, depende de la regla de cada convento. En el caso de las monjas calzadas, pues sí existía más como una flexibilidad en torno a las reglas. Pero, pues bueno, ese es como el dato que tengo, pero depende de cada regla de cada convento, es diferente el número de veces que se podían hacer. Sí, yo creo que en estos temas de vida conventual femenina es muy difícil dar una información así resumida, concreta, ¿no? Sí. Por estos temas, porque pues como tú bien dices, depende muchísimo, también depende de la época, ¿no? De qué estamos hablando, de qué orden religioso estemos mencionando, si son calzadas, si son descalzas, pues cambiaba muchísimo, incluso también de qué región del país. Entonces, en el tema de vida conventual femenina sí es de pronto muy difícil hacer generalizaciones, ¿no? Sí, pero y también pues depende si existe la documentación todavía, ¿no? Hay archivos que están perdidos, a lo mejor están en manos de particulares, muchas cosas, ¿no? Y aquí fue nada más pues una pincelada de varias cosas, pero en realidad cada pequeña cosa de la que había es un tema de investigación. Y pues sí, depende de la época, depende el convento, la orden, todo esto. Sí, muchas gracias, Carolina. Mira, también Lulú Valdés te pregunta, ¿sabes de quién es esta pintura que mostraste de la religiosa con el mensaje polvo eres?
Es una pintura anónima del siglo XVII. Esta está en el museo, a ver, permíteme que lo tengo, es Claudia Rojas Peláez, en la colección del Museo Claudia Rojas Peláez de Colombia, y es una representación, por lo que yo había buscado ella, se dice que es de estilo quiteño, pero bueno, esa parte también se me olvidó mencionar, ¿no? Que no era una pintura de aquí de la Nueva España, es una pintura anónima que está en Colombia. Sí, muy interesante esa imagen porque además es siglo XVII, lo cual es bien extraño. Yo he trabajado mucho las colecciones de retratos allá en Colombia y esa, la verdad, sí me llamó también mucho la atención. Habría que investigar más, ¿no? Ver, checar muy bien que sea una obra original, porque sí está muy extraña ese retrato. Bueno, Ahí está un tema abierto para alguien si gusta, ahí está. sí, sí, totalmente. Y Guillermo Martínez también te pregunta, ¿se sabe de algún caso que quizás, ¿no? Por prescripción médica haya sido llevada alguna religiosa a baños termales como, o, bueno, el Peñol o a Cuernavaca? Creo yo que por el voto de clausura eso era muy difícil, pero a lo mejor tú tienes alguna información de si esto ocurrió. No, yo también lo veo muy, muy, muy difícil que haya podido suceder, ¿no? Incluso el médico era el que entraba al convento, pero, y eso, pues acompañado de muchas otras religiones. Entonces, sí, no creo que haya sido, yo no tengo un dato de ese tipo, pero lo veo muy, muy, muy difícil. Sí. Sí, igualmente por el tema de la clausura. Sí, Y, no, sí. y Irma García también te pregunta, Carolina, ¿qué monjas no eran enterradas en el coro bajo? Sabemos que el coro bajo era como el corazón de los conventos, no solo era el lugar donde hacían la profesión las religiosas, donde se reunían a rezar varias veces al día, donde eran también pues enterradas normalmente. Y bueno, en México se han hecho algunas excavaciones arqueológicas en algunos conventos, pero en general todos los coros bajos de los antiguos conventos de religiosas pues no se ha hecho esos estudios y excavaciones arqueológicas, pero tú llegaste a mencionar que algunas no eran enterradas en coro bajo y ella te pregunta quiénes eran ellas. Las religiosas que morían por enfermedades, ¿no? A ellas ya no, enfermedades contagiosas, ellas ya no se hacía este funeral, pues por esta misma cuestión de evitar los contactos y que se pudiera seguir transmitiendo las enfermedades, ¿no? Como les comentaba, pues también en algunos momentos se les llegaba a aislar y las, las enterraban de manera inmediata, por lo mismo que también iba mucha gente a los funerales. También las propias cosas, la ropa de las monjas que morían enfermas por enfermedades de transmisión, se quemaban y pues algunas cosas que podían tener a lo mejor en sus celdas las trataban de vender entre las mismas religiosas, pero era algo muy difícil. Ya si no se lograban vender entre las religiosas, pasar a otra, se les dejaba a las mozas, a las criadas. Y igual ahí es un tema interesante para investigar más acerca de esto. Sí, y mientras más investigamos ciertos temas, más surgen, ¿verdad? Más dudas nos surgen y más preguntas, pero así es esto de la investigación. Mira, Janet Valverde te comenta, ¿qué bibliografía recomiendas para profundizar sobre prácticas funerarias en la época virreinal? Existe el libro de Verónica Zárate Toscano, que se llama Los Nobles ante la Muerte, está editada por el Colegio de México y el Instituto Mora, va de 1750 a 1850. La doctora Montero también tiene un libro sobre monjas coronadas y ahí también habla, en este caso, de los rituales y de los rituales funerarios de las religiosas. Y recientemente James M. Córdoba con V, sacó un libro editado por la Universidad de Texas habla del arte de la profesión en el México borbónico y también tiene algunos artículos que habla sobre estas cuestiones. Nada más así rápidamente, por ejemplo, tiene uno que se llama Imágenes más allá del velo. Estos textos están en inglés y este artículo se puede encontrar en internet, ¿no? Así como a grandes rasgos, ahorita serían algunas de ellas.
Muy bien, de las Carolina. bibliografías que se me vienen. Muchas gracias, Carolina. Mira, también Clementina Velasco te pregunta, ¿se conoce el promedio de vida de las monjas? Bueno, como lo mencionamos, ¿no? Es difícil pues generalizar. Manuel Ramos, para el caso de monjas descalzas, de las carmelitas descalzas, él habla que existía un promedio de vida que puede llegar hasta los 60, 70 años entre las religiosas. Entonces, es también cuestiones que se pueden investigar, pero podría ser esa más o menos el rango de vida que podrían llegar a tener las religiosas. No, ahí hablamos de monjas descalzas que eran más rigurosas su regla, entonces podemos pensar que las monjas calzadas que podían llevar una vida menos rigurosa, un poco más tranquila, mejor alimentación, podían igual superar llegar a ese rango de vida. Sí, también es cierto que en los estudios que se han realizado sobre este tema, casi siempre se ha visto que ellas tenían un promedio de vida más alto que las mujeres en general que no estaban en los conventos. Y eso también se debía pues a que no había, por ejemplo, el tema de los partos, de la cual pues muchas mujeres fallecían, ¿no? En aquella época era muy común que pues las mujeres no lograran sobrevivir a algunos partos muy difíciles y obviamente ese problema pues no se daba en los claustros, pero también incluso se están haciendo estudios actualmente en algunos conventos para saber por qué las religiosas en general aún hoy en día tienen promedios de vida más pues más altos que el resto de la población, e incluso también problemas, por ejemplo, de Alzheimer se ve poco en los conventos. Entonces es interesante y ahí se habla pues a lo mejor también de una organización de vida cotidiana, el hecho de que tienen siempre sus comidas, ¿no? Muy a las mismas horas, la música, ¿no? También se ha hablado de que puede ser algún factor, pero sí, ese también es otro gran tema de investigación que están realizando estudios, ¿no? En la actualidad, y sí es bien interesante esas investigaciones. Mira, también Carolina, Maffer Erne te comenta, cuando moría una religiosa, si tenía familia, ¿por qué no se hacían cargo de ellas como ahora? Hablando de sus funerales, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando una monja ingresaba al convento, de manera simbólica moría ante la sociedad, ¿no? Incluso cuando ellas, antes de ingresar al convento, se hacía un recorrido por la ciudad, que era como su último recorrido en el mundo. Recorría la ciudad, se hacía la ceremonia de procesión, y ahí simbólicamente se representaba la muerte de la religiosa ante el mundo. Entonces ella ya pasa al claustro y ella queda como olvidada de alguna manera para la gente fuera. Aquí ella ya tiene una nueva forma de vida, tiene una nueva familia con sus hermanas religiosas, tiene a su esposo Cristo y si bien sigue viendo a su familia, pero ella ya no puede salir del convento y la familia ya tampoco puede estar, en el caso de los hombres, como les comentaba, algunas mujeres sí podían entrar al convento y estar con ellas, pero ya no eran responsabilidad, por así decirlo, del todo de la familia. Sí, yo comentaba que había con las monjas supernumerarias, la familia se hacía cargo de ciertos gastos, pero en sí ya eran más responsabilidad del convento, ¿no? De hecho, los gastos funerarios corrían por parte del convento gracias a las dotes y a las rentas que les generaba. Y la familia ya en ese sentido, ya no tenía una injerencia sobre lo religioso. Muchas gracias. También mira, Adi Recio Subieta te pregunta, ¿había diferencias sociales? ¿Las trataban de diferente manera las monjas con respecto justo también a los honores funerarios? Sí, como les comentaba, había jerarquías dentro del convento. Era un reflejo de la sociedad novohispana. Y como les comentaba, pues las monjas supernumerarias eran las que representaban a las familias pues de mayor posibilidad económica, y las monjas de velo negro lo mismo, y por eso, al ser ellas
como las que estaban en la parte más alta de la jerarquía conventual, pues ellas sí eran las que se dedicaban al resto, se dedicaban como comentaba la doctora, tal vez a la parte de la música, eran las que sabían, o las que eran buenas para el número, la parte de la contabilidad, y ellas eran las que llevaban la parte del gobierno. Las monjas que estaban más abajo, que eran las de velo blanco o las monjas griegas, eran quienes se encargaban de la limpieza de la parte común de los conventos. Y abajo venían las criadas y las esclavas, y lo mismo, el boato que se podía tener a la hora del rito funerario también dependía mucho de esta parte. Si había ocupado cargos importantes dentro del convento, durante cuánto tiempo, y estas cuestiones, si eran un reflejo de esta sociedad, ¿no? Y si existía una marcada diferenciación también dentro de los conventos de monjas calzadas. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina, te agradecemos mucho tu participación acá en el programa académico del Museo Nacional del Virreinato, y pues vamos a pasar ahora a las... Perdón, muchas gracias y gracias por las preguntas. No, al contrario, Carolina, muchas gracias a ti, en verdad, y pues ánimo y a continuar con todos tus estudios porque pues, son muy buenas, muy interesantes tus investigaciones. Muchas gracias. Y pues ahora vamos a hacer algunas preguntas a Mario Roa. Mira, bueno, una de las preguntas que nos hacen es este término de contagio por medio de vectores. ¿A qué te refieres cuando uno habla de este término, vectores? ¿A qué se nos estamos refiriendo, Mario? Se refiere a... ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Se refiere a una enfermedad que es contagiada o se propaga por medio de un elemento o de un animal o de un parásito, puede ser una pulga, puede ser una garrapata, pueden ser los mosquitos o otro tipo de animal. A eso se refiere a un vector que es como un medio de transmisión, como la fiebre amarilla, el paludismo, el dengue, el tifus, que se contagia por la picadura de pulgas o garrapata. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y no sé si nos pudieras platicar un poquito de estos temas que también te apasionan y que no tienen que ver solo con el siglo XVIII, sino también con temas contemporáneos como cómo se tratan las epidemias, cómo se tratan estos temas en películas, pues en novelas, imagino, has hecho este rastreo. Y pues también todo el trabajo entonces que se te vendrá, ¿verdad? Porque con toda esta que estamos viviendo, pues se ha multiplicado exponencialmente, porque hoy no solo tenemos esos medios, sino también las redes sociales, ¿no? Entonces, hay muchísima información sobre el tema. Yo creo que después bueno, no solo después, ya están moviendo muchos estudios, investigaciones sobre esto, y seguramente después pues tendremos series, películas, ¿no? No sé, ¿verdad? Tanto, sobre todo lo que está dando esta epidemia que estamos ahora viviendo. Sí, Mario. Sí, sobre el tema de las epidemias está en series, en novelas, bueno, en la literatura, en el cine del México de la época de oro, en series actuales, películas. Recuerdo la película que protagoniza María Félix, la de Río Escondido. Se habla hay una escena en la que hay enfermos de tifo, y se manda una campaña de vacunación en el México por revolucionario y la gente no quiere vacunarse. Entonces lo que hace uno de los personajes y la maestra y el médico es que lo obligan, que es el jefe político de ese pueblo, a buscar a la gente y lo obliga y la lleva a formarse para que se vacunen. Si mal no recuerdo, en otra sesión también hablaron de la película María Candelaria, que también tiene una escena de una enfermedad que se propaga en Xochimilco. Está la película Epidemia de los 90, que supuestamente es una variante que surge en África y se propaga en una población de Estados Unidos. Otra que se encuentra en una plataforma en Amazon es la de Contagio, y si se dan cuenta y la ven, tienen oportunidad de verla estas semanas, pueden ver
que es muy parecido a lo que está ocurriendo en estos momentos, es buscar el origen, la propagación, surge también en la zona del lejano oriente, no recuerdo bien la ciudad, se propaga por todo el planeta y se empieza a investigar y estudiar el virus. Luego lo que procede es el sistema de vacunación y es muy interesante. Otro novela, y mal no recuerdo, es la de Amor en tiempos del cólera, que habla sobre urbanismo en Cartagena de Indias, de García Márquez, y que se desarrolla también la historia y la película sobre un contexto de la epidemia de cólera. Estos son algunos de los que recuerdo. Y ya más popularmente, sí, la de la nueva versión del Planeta de los Simios, también la última, si mal no recuerdo, trilogía, la sociedad o la civilización humana se disminuye o cae en una crisis por una gripa o influenza que propagan los monos estos. Sí, muchas gracias, Mario, muy amable. También, mira, te preguntan acerca de este tema del temazcal. ¿Qué sucede con la propagación de los virus en esos espacios? Esa es una mención que tiene Bernardino de Sahagún, en el que menciona, y cuando están narrando la forma de propagación y de los enfermos de la epidemia de viruela y las primeras del siglo XVI, que posiblemente era tifo, o lo que era el cocolixtli, menciona que en estos espacios, por el uso del cambio de la temperatura, supuestamente también por ideas de la época, y el baño que se llevaba a cabo y cambios de temperatura de un calor muy en espacios cerrados y luego se pasaba a otra temperatura muy fría, eso propagaba también la enfermedad. Y como los espacios de los temazcales también son reducidos, no es que el temazcal fuera el causante, sino la disminución y los espacios cerrados y el contacto más cercano con las personas. Muy bien, Mario. Pues hay muchas felicitaciones para ustedes, les agradecen mucho sus investigaciones, sus trabajos, y pues los animan mucho a seguir adelante con ellos. También, Mario, te preguntan, esto de agua gorda, agua delgada, ¿tú sabes de esto? O sea, ¿a qué se Sí, es un término de la Nueva España, bueno, del periodo novohispano. El agua gorda quiere decir que viene con basura, un poco contaminada, e incluso dicen que tiene un sabor diferente o es que es pesada. Por lo regular en la Ciudad de México, el agua gorda venía del acueducto de Chapultepec, que posiblemente era el de menor calidad el origen de esta agua, y que propagaba enfermedades. El acueducto de Chapultepec distribuía agua en la zona de los conventos de San Jerónimo, de Regina, de esta parte sur, oriente, sur, oeste desde la estación Salto del Agua actualmente hasta Pino Suárez y un poco hasta San Antonio Abad, toda esta zona. En cambio, el agua delgada o el agua se refiere a agua más limpia que provenía de los manantiales de Santa Fe, y esta distribuía sus remanentes sobre la calzada de Tacuba, una parte del Zócalo, el convento de la Concepción, y se iba hacia Tlatelolco, que posiblemente por la elevación y el territorio de Tlatelolco no llegaba el agua en abundancia, y ese también fue otro problema de ese barrio. Perfecto, Mario. Muchas gracias. También, mira, Guillermo Martínez te pregunta, pues más bien estaba dirigida a Carolina, bueno, también Mario, si tú sabes, si hubo casos de lepra en religiosas. Carolina, bueno, sé que sí hubo casos de lepra, pero no sé si en religiosas, posiblemente sí, pero hasta el Lazareto estaba en la zona de San Lázaro, lo que actualmente es la Venustiano Carranza, que era el límite de la ciudad. Pero no sé si Carolina tiene datos específicos. No, tampoco tengo el dato, pero sí, como comenta Mario, el hospital de leprosos lo ponían en las lejanías de la Ciudad de México precisamente para evitar que se contagiaran, ¿no? También con estas teorías y en esta búsqueda de cómo contagiar, con el paso del agua decían que los leprosos llegaban y tomaban con las manos el agua y se acercaban
y que podía ser una manera de contagiarse, ¿no? Entonces, también por eso los mandaban a las lejanías del centro urbano, pero no, a ciencia cierta no lo sé si existieron casos de lepra entre las religiosas. También está bastante interesante la pregunta, ¿no? En donde sí se mencionan enfermedades, creo es el libro de Muriel, el de las Indias Cacicas del Corpus Christi, que creo que ya he comentado con Carolina, algunas de las monjas se mencionan la dieta y los problemas que tienen. Por ejemplo, creo que algo muy parecido a lo que generaría la diabetes, como problemas en los pies y estas llagas en los brazos. Eso sí se menciona en este libro de Josefina Muriel, de las Indias Caciques del Corpus Christi. Muy bien, pues el tiempo se nos está acabando. Yo creo que también aquí en los conventos femeninos de la época, pues hemos visto que el confinamiento era un punto muy importante, ¿no? En general en muchos de estos tipos de epidemias, y pues bueno, ellas estaban totalmente enclaustradas, alejadas del resto de la sociedad, y eso quizás también ayudó un poco a que muchos de este tipo de problemas que se dan por contagio, cercanía con personas infectadas, pues ellas estuvieran pues algo más protegidas, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo, Mario, Carolina, el que hayan estado con nosotros. De verdad, pues les agradecemos mucho todo lo que comparten con nosotros, sus investigaciones, que sigan adelante, porque pues qué bueno ver jóvenes como ustedes que están estudiando ahora sus doctorados y que están con esos temas tan interesantes, y pues seguiremos, espero que pronto puedan volver a estar con nosotros y pues para compartirnos más de sus investigaciones. Y pues también a todos los que nos escuchan, recordarles que el próximo mes de marzo pues iniciamos un nuevo curso. Bueno, en esta ocasión va a ser un coloquio de misioneros en toda Hispanoamérica. Vamos a tener investigadores de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de varios países, y también mexicanos, abordando el tema de las misiones. Entonces, este coloquio va a estar en el canal del Seminario de Estudios Hispánicos, que tenemos varios investigadores, que ahí estamos Museo Nacional del Virreinato, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues si tienen por interés en este coloquio, pues los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y pues por favor, los que no tengan digamos, la liga para este canal de YouTube del seminario, pues escríbanos al programa académico 1@gmail.com, y de esta forma pues ahí les podremos dar ahí está, miren, programa académico 1@gmail.com. Igual si quieren saber cuáles van a ser los próximos cursos que vamos a dar en el año, pues con mucho gusto les enviamos la información. Y pues pues ya nos estamos yendo, nada más pues darles de manera pues así, ¿verdad? Virtual, no se las podemos dar como siempre habíamos acostumbrado de manera presencial, darles un abrazo, darles su constancia, pero pues aquí están sus constancias que les estaremos enviando en el transcurso del día de hoy. Y bueno, también es este mismo formato, bueno, aquí está para la maestra Carolina Martínez Quintero, y también está la constancia para el maestro Mario. Y pues también comentarles que en este mismo formato es que se les estará enviando a todos los que han enviado sus registros para recibir su constancia para este curso, pues se les estaremos haciendo llegar en los próximos días. Muchas gracias a todos, y pues nos vemos el próximo jueves en el coloquio sobre misiones. Va a estar realmente muy, muy bueno, muy interesante. Ese coloquio, vamos a estar ahí todos los miembros del seminario, pero quienes lo coordinan directamente es Robert Jackson y el profesor Armando Azúa, que todos lo conocen muy bien, que nos ha dado muchos cursos en el programa académico. Y pues allá nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.